poquito más vamos a avanzar y tal vez hoy, por ejemplo, creo que no tenía que ver, ¿no? La actividad por eso de la feria, pero tal vez otros me han escrito interno, hoy día debíamos de pasar porque mañana otros creo que están realizándose pancito, todo esto de estas fiestas de todas antes, todo. Entonces hoy día he decidido pasar, está bien, ¿no? Y mañana no estaríamos pasando para que ustedes también tengan tiempo, otros también van a viajar, eso han comentado. ¿No, compañeros? ¿Está bien? Ya, bueno, vamos a iniciar con el tema 2 de la cosmovisión andina, ¿no? Bueno, la cosmovisión andina nos dice, ¿no? La cosmovisión andina es un concepto o interpretación, ¿no? Es una cultura que tiene acerca del mundo que le rodea en el caso andino, ¿no? Esta tiene rasgos particulares en materia del tiempo y el espacio, dicen, ¿eh? También la cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos, mediante la cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural. ¿No ve? Según estos autores, por ejemplo, James Sire afirma, ¿no?, que la cosmovisión es un conjunto de presuposiciones o premisas que sostenemos, ¿no? Eso nos dice. También, según para este autor Phillips, ¿no? Nos dicen que es una cosmovisión, es la interpretación del mundo. Y el segundo, en aplicación a esta visión a la vida, ¿no? Términos más simples también para este autor nos habla, ¿no? Por ejemplo, para otro autor, para Walsh, nos dice que prevé, ¿no? Que es la explicación más comprensible, dice. La cosmovisión para este autor nos dice que es el entendimiento que puede agregarse mucho más sutileza, dice, ¿no? Con todo esto, punto, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega la cosmovisión en nuestras vidas, ¿no? El papel que juega en nuestras vidas, la cosmovisión, nos dice, ¿no?, que mm, es un conjunto de opiniones, creencias que conforman, ¿no?, la imagen, el concepto del mundo, ¿no?, que tiene una persona en la época o cultura a partir del cual que interpreta su propia naturaleza y todo lo existente, ¿no? Depende de su historia, costumbres, ¿no? Y lenguaje también, como les decía, ¿no? Es cómo es el universo, nos dicen, ¿no? Todo ahí, ¿no? Costumbres, historias, el parte del lenguaje, ¿no? Que determina su forma de actuar, realizar determinadas actividades, ¿no? Tanto en la medicina, en el arte, derecho, en la religión y la ciencia, ¿no? Entonces, todo eso es parte de la cosmovisión, es un conjunto de opiniones, creencias, ¿no?, que conforman imágenes y conceptos de mundo, ¿no? También nos permite, ¿no?, ubicar o situar varios fenómenos que aparecen en nuestros ámbitos de acción. Claro que otros factores juegan un papel entre procesos de orientación, intereses propios, psicológicos o económicos, ¿no? También factores no eliminan, ¿no?, el rol de sector, de rector de la cosmovisión, ¿no? En menudo precisamente ejerce su influencia, ¿no?, a través de nuestra perspectiva de vida, también nos dice, ¿no? Entonces, todo ese punto de vista. También la cosmovisión andina eh, también va ligada a la cosmografía, ¿no? El hemisferio austral, la Cruz del Sur, la chacana, el cuyo nombre que aplica el símbolo del ordenador o viracocha, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, donde aquí ven la imagen, ¿no? Es la chacana, ¿no? La chacana, el puente Unión, ¿no? Lo alto arriba y también el grande, ¿no? Entonces, todo este punto nos dice la cosmovisión andina. También nos rodea, ¿no? De manera que vemos o que sentimos también, ¿no? Que nos rodea, es que guiamos y orientamos nuestras acciones. Cada número, su familia tiene su manera de ver el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Cada uno de nosotros también tenemos nuestra forma de pensar y ver la cosmovisión andina.
en nuestra cultura, ¿no? También en los Andes existen muchos pueblos por su cercanía, ¿no? Historias, paisajes, costumbres, durante, durante tanto tiempo, ¿no? De culturas o comunas también, ¿no? Entonces, todo esto ven la cosmovisión andina, porque hay una manera de ver el mundo, ¿no? Que se practica en muchas comunidades andinas, ¿no? Entonces, toda esa situación vemos, ¿no? Entonces, la tierra nos ofrece un montón de recursos, ¿no? Por eso es muy importante que le cuidemos y respetemos, ¿no? La tierra, ¿no? Nos dice, ¿no? No malgastamos el agua, ¿no? También mantengamos limpio nuestro entorno, reciclamos, también cuidemos nuestros árboles, toda esa situación, ¿no? Entonces, la tierra, la Pachamama, la Madre Tierra nos ofrece, ¿no? Un montón de recursos que nosotros debemos de apreciarle, también debemos de ser empáticos, ¿no? Con la naturaleza, porque imagínense, si nosotros no lo vamos a cuidar, todo eso, ya no van a dar buenos frutos, ¿no? Todo eso. Entonces debemos reciclar, reducir, reusar, todo ese punto, ¿no? La madre tierra también, la tierra se constituye como los cimientos del cosmos, ¿no? El fundamento de toda la realidad, de todas las fuerzas, ¿no? Sagradas que se manifiestan, ¿no? En montones de bosques, vegetaciones, agua y el lugar del tiempo, ¿no? El espacio. También primordial, la tierra lo sostiene todo la base de la vida, ¿no? También la misma vida humana, ¿no? Que está ligada a la tierra de forma profunda. La tierra es matriz de vida también, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? También otro punto es la tierra entre los aymaras, ¿no? Por ejemplo, la cultura aymara convive, ¿no? Con la tierra, hasta hoy en día, ¿no? En todas las comunidades y todo, dan su huachta, su ofrenda, su cuidado, ¿no? Entonces ellos lo respetan, ¿no? A la naturaleza en una relación armónica, ecológica, todo está relacionado a la familia humana, ¿no? La tierra en los animales, la naturaleza, la tierra es madre, los cerros son los abuelos y los animales, las plantas son como hermanos, esta inmensa familia cósmica, nos dice, ¿no? Entonces, también hay la tierra entre los incas, es otro punto, ¿no? Consideraba, ¿no? Que la naturaleza es el hombre y la Pachamama, la madre tierra, son todo, ¿no? Que viven y relacionados estrechamente, ¿no? Perpetuamente en la cultura andina. La naturaleza es un ser vivo, ¿no? El hombre que tiene un alma y una fuerza vida, ¿no? También lo tiene y todas las plantas y animales, ¿no? También como las plantas, animales, montañas, etcétera, también siendo que el hombre es la naturaleza, ¿no? La misma no domina ni pretende dominarla, ¿no? Más bien armoniza y se adapta para coexistir en la naturaleza con parte de ella, ¿no? Entonces, todo este punto. Medio geográfico, ¿no? Norte, ríos, por ejemplo, aquí, ¿no? Ven la cultura incaica, ¿no? Es donde la cultura incaica estaba parte de Perú, Ecuador, de Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Entonces, en ahí todo este punto de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, ¿no? Donde que la cultura incaica había arraigado, ¿no? Este punto de la cultura. Por ejemplo, en la cultura incaica también tenía su capital, que era como el medio, el ombligo, que era Cusco, ¿no? El ombligo del mundo, ¿no? También nos dice ahí. El imperio incaico es el nombre que le dan, ¿no? Los conquistadores al Tiahuantinsuyo, al, es una palabra quechua que significa tierra de cuatro partes, ¿no? Cada parte es es suyo, ¿no? Entonces todo ese punto vemos. Otro punto es mitología y cosmovisión, nos dice. Por ejemplo, Alajpacha es el mundo de arriba, ¿no? El del más allá o el cielo, ¿no? Alajpacha, ¿no? Parte de las estrellas, del sol, de la luna, todo eso, ¿no? Es Alajpacha. Acapacha es el mundo real, visible en que vivimos, ¿no? Donde nosotros, ¿no? Donde que habituamos, ¿no? Todo ese punto. También Mancapacha es el mundo de abajo o el subsuelo,
nos dicen, ¿no? Emancapacho. Entonces, ellos, esa mitología en su cosmovisión lo llevaban, ¿no ve? La Pacha, Acapacha y Mancapacha, esos tres puntos. También otro punto es la huilancha, sacrificio con animales, ¿no? El proceso de la huilancha se inicia con el sacrificio de una llama o mientras uno que degolla el animal, ¿no? ¿No ve? Por ejemplo, la sangre en una vasija grande con dos vasos y todo esto. Entonces, esto, por ejemplo, la huilancha o el sacrificio de los animales se concluye, ¿no? Con la entrega de quema de un plato preparado eh, con los malcus o dioses tutelares, ¿no? Entonces es una ofrenda que también da, ¿no? Un sacrificio a la madre tierra. También la quilpa, el marcado de oreja del ganado, nos dicen, ¿no? Entonces vemos, ¿no? En los pueblos, las llamas, hasta en las vacas o en las ovejas también, ¿no? Se realizan dos o más marcas en la pabellón de las orejas, ¿no? De los animales delante o detrás, o simple o triple de manera de cada familia, ¿no? Que tiene una señal propia por la que reconoce sus animales, ¿no? Entonces, a ese se les dice la quilpa o el marcado de orejas del ganado, de ese punto. Y otro es Ajayu, el Uru, Día de los Difuntos, ¿no? Como ahora, ¿no? Estamos llevando, empieza desde el día sábado, ¿no? El día, en nuestra, por ejemplo, en la cultura andina, en ahí dice, ¿no? Que nos dice que los seres que un día estaban en tierra vivos y ese día ellos vienen, ¿no? A visitarnos, dicen, ¿no? Entonces, esa costumbre también la tienen en la cultura andina, que por eso preparan la mesa, le dan el recibimiento, ¿no? De recibir y también despachar a los seres queridos y todos en todos santos, dice, ¿no? Los días de los muertos, dice, ¿no? Entonces, también es una costumbre, ¿no? Parte de la cultura, ¿no? Todo tiene significado, ¿no? Los panes, las frutas, los dulces, las flores, todo, ¿no? Entonces, eso es el ajayo, ¿no? Uru, el Día de los Difuntos de Todos Santos. También el día, en la actualidad se celebra el 1 y el 2, ¿no? De noviembre, de cada año, ¿no? Es una festividad de comidas o bebidas o conmemoración de difuntos del primer día después de servirse platos tradicionales. Los invitados y comensales, ¿no? Que representan descendientes porque estaba dotado y poderes espirituales, también nos dice, ¿no? Y otro punto es la marca Uru Día de la Pachamama, nos dicen, ¿no? Ese es en agosto, ¿no? Desde el 1 de agosto hasta fin de agosto, ¿no? Es la madre tierra, ¿no? Que se establece desde el primer día de agosto, ¿no? El día de la Pachamama. Sin embargo, durante todo el mes de agosto también realizan ceremonias, la celebración de agradecimiento, ofrendas a la Pachamama, ¿no? Que coincide con el inicio del nuevo siglo agrícola, ¿no? Históricamente también es el culto de la Pachamama, ¿no? Ha sido la celebración propia del mundo andino, incluyendo, ¿no? Las extensas regiones de Perú, Bolivia, noreste argentino o el norte de Chile también, ¿no? Entonces, el 1 de agosto es Día de la Pachamama, de la Madre Tierra también, ¿no? Y en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestra cultura, también otros, ¿no? No, claro, no todos son creyentes, pero lo llevamos, ¿no? Entonces vemos las ofrendas, ¿no? Entonces la huachta que lo realiza. Y otro punto es el tiempo en la cosmovisión andina, nos dicen, ¿no? El tiempo. El tiempo es la Naira Pacha, ¿no? Del antes, ¿no? Naira, es el pasado, es la visión andina, está representado por la oscuridad, ¿no? Es la Pacha, es el tiempo de la luna, ¿no? Es una etapa presolar, es el tiempo de los chulpas, donde que predominando un tiempo de caos y cataclismos que ha sufrido la tierra, ¿no? También la Hichapacha, el presente, se inicia con el Pachacuti con la salida del sol y la aparición de la humanidad, nos dice, ¿no? Entonces el tiempo de la claridad del sol, ¿no? La Canapache, el orden cósmico, social y el florecimiento del Tehuanaco, del Tehuantinsuyo, ¿no?
También otro que es el futuro, Jutiripacha, dice, ¿no? Es el futuro, es el tercer periodo del tiempo andino que se inicia con el regreso de Viracocha, nos dice. Entonces, ¿no? El tiempo en la cosmovisión andina. Entonces, a todo esto, compañeros, a todo esto, por ejemplo, la mitología, la madre tierra, la cosmovisión, eh, por ejemplo, el ajayu, el, el Uru, Día de la Pachamama, ¿no? A todo esto es el tema de la cosmovisión andina, ¿no? Eso es el punto de la cosmología, su cultura, su pensamiento y su ver, ¿no? Entonces nos explica en este tema 2. ¿Y qué papel juega, no? Ya hemos explicado, ¿no? Eh, que juega, ¿no? Es un cosmovisión conjunto de opiniones, creencias, ¿no? Las creencias de la madre tierra, la Pachamama, las ofrendas de los animales, ¿no? Donde el sangrado, todo eso, ¿no? Entonces es parte, ¿no? De la cosmovisión andina, compañeros, ¿no? Entonces vemos en este punto. ¿Están viendo, compañeros? Otro punto también vamos a ver es me dicen ya si no están pudiendo, pudiendo ingresar. ¿Se ve de esta imagen? Y ya no se ve, ¿Ya no se ve? Ya, a ya ver no. ahorita. Ya. Ahorita voy a... Ahorita voy a ver, ya, compañeros, un ratito. Aquí estábamos, ¿no ve? La cosmovisión. Y ahora sí, me dicen por favor si se está viendo las imágenes, si se está viendo. Ahora se ve la imagen. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, vamos a ingresar en el tema 3. O demás, antes también tenían alguna pregunta. Más que todo del otro era la cosmovisión andina, que es la cosmovisión, todo eso. Ya, entonces entramos al tema 3, que son signos y símbolos del pensamiento andino, ¿no? Los signos, los símbolos de la chacana, la interpretación de la cosmogónica nos dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los símbolos o no todo esto tiene todo un significado, ¿no? La chacana o la cruz andina también nos dice. Son símbolo ancestral de los Andes, utilizado por civilizaciones de precolombinas, ¿no? Como los incas, ¿no? El significado de la cosmología, forma, ¿no? La apariencia de la cruz, el mundo superior, el mundo espiritual, Dios es la fuerza, ¿no? Todo el mundo terrenal, el mundo humano, el mundo subterrenal, ¿no? Entonces, todo ese punto vemos, ¿no? El cruz, las ritualidades, la ceremonia, la festividad, ¿no? El Año Nuevo andino, ¿no? Que busca el equilibrio, ¿no? En estas festividades. También el respeto, la sensibilidad, ¿no? El fundamental, mostrar el respeto, la sensibilidad hacia el uso y el significado de la chacana, ¿no? Vemos eso. También el otro punto es la filosofía, ¿no? Que su filosofía de los andinos es la reciprocidad, ¿no? Una por otra, ayudarse, ¿no? La armonía con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra, ¿no? Ellos siempre han sido empáticos, que también respetaban, ¿no? La vida en comunidad, nos dice también. Uso de la arquitectura y artes, ¿no? La arquitectura se encuentra en templos y sitios sagrados incas como el Machu Picchu, nos dicen, ¿no? La arquitectura y el arte. Hasta hoy, ¿no? Y ya es parte del museo, parte de, ¿no?
el lado de Perú, ¿no? Vemos, el arte es un motivo común en el arte del textil, la cerámica, el tallado, en las piedras, en todo, ¿no? Hasta en los tejidos también. La importancia, el cultural y el turismo, el significado cultural, símbolo sagrado con importancia religiosa, espiritual para las comunidades andinas, ¿no? Atracción turística, atrae viajeros interesados en la rica cultura andina, ¿no? Y su patrimonio ancestral, ¿no? En todo ese punto también nos habla la interpretación del, de la chacana, ¿no? De la cruz andina. Y otro punto más, la chacana es un mundo andino, nos dice, ¿no? En la cosmología andina se concibe a la naturaleza como un ser vivo, ¿no? La runa que tiene un alma, es decir, una fuerza de vida que se equipara con la misma energía vital de las plantas, ¿no? Montes, animales, etcétera. El hombre es la naturaleza misma que convive con ella, ¿no? Que existe ella, no la domina ni pretende hacerlo, pues el hombre andino percibe, ¿no? Su identidad como parte del todo, ¿no? Como parte del cosmos, como parte de la unidad. La runa, inmerso en la pacha, ¿no? El cosmos tiene como tarea y capacidad, ¿no? Todo ese punto vemos, ¿no? Entonces, aquí nos dicen, ¿no? La chacana o la cruz andina tiene, ¿no? Todo su significado, Dios, la luna, el invierno, noche, la lluvia, cumbres, aguas, ¿no? Al lado del hombre, la mujer, cultivos, animales, la madre tierra, rayos, día, verano, ¿no? Entonces, todo el punto de chacana o la cruz andina tiene significado, ¿no? Y otro punto es, por ejemplo, para este autor, para Lozano, en un texto modelo simbólico de la cosmología, nos dice, ¿no? Que explica el mundo que se divide en una trilogía consumada en una totalidad en tripartida, que constituye por un eje temporal vertical y tiene dos posiciones, dice. Saya y hacia arriba, una saya hacia abajo, un espacial horizontal que a su vez forma 7 direcciones, tres especiales arriba, centro, abajo, ¿no? Entonces todo ese punto también nos habla. Las últimas asocian, ¿no? Con colores, plantas, animales también, ¿no? La unión de los dos ejes horizontal, ¿no? Vertical, el mundo de terreno, ¿no? El punto central que combina el tiempo y el espacio, dos elementos que son, ¿no? Constitutivos en la obra escultura, ¿no? En la cruz andina, la misma que busca demostrar por medio de las formas tridimensionales el punto de encuentro, nos dice, ¿no? Entonces todo tiene su significado, ¿no? También la palabra chacana es de origen quechua, que también fue un símbolo ampliamente utilizado por la cultura inca, ¿no? Se refiere claramente al concepto de escalera o el símbolo es una tawa, ¿no? Chacana, ¿no? O sea, es una escalera de 4 lados, nos dice, ¿no? Es en quechua chinchay, nos dice, ¿no? A lo material, ¿no? Para usar como puente o unión entre dos elementos o partes separados, ¿no? En provincias andinas, el guanaco, los crepúsculos, conocen como la chacana en la tarde o en la mañana todo eso, ¿no? El mundo del día, entre la claridad y la oscuridad. Este símbolo, 4 escaleras han popularizado en los países, ¿no? Andinos, Bajo Norte, todo eso, ¿no? Chacana, en ese punto. También la etimología chacana o chacana es una constelación muy significativa en los Andes y también es el nombre del símbolo andino que lo representa, ¿no? Su nombre proviene de la Aymara, ¿no? Que significa gran luz resplandeciente, ¿no? Y por eso muchos espacios de los Andes o siguen pronunciando a chacana, ¿no? En vez de chacana, en quechua la palabra chacana significa escalera, ¿no? Como les decía, ¿no? Escalera de los 4 lados también. También el puente, ese modo, ¿no? En Aymara los pusichacanas, 4, ¿no? Entonces vemos ahí, entonces tiene diferentes significados. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? En los símbolos patrios, en el logo actual del gobierno, por ejemplo, ahora, ¿no? Creo que las noticias he escuchado, ¿no? Que le han sacado el, el, el cuadro, no sé cómo decía, que el,
el cuadro de Chacana, o no sé cómo en el Palacio de Gobierno, ¿no? Que ya lo habían sacado y ya no está en los símbolos, decía. También en la universidad vemos, ¿no? En la universidad en la central de Villa Esperanza, ¿no? El patio del central, ¿no? Está también la chacana, ¿no? Que vemos ahí de los cuatro lados, ¿no? Todo es su cosmología también de la cultura andina. La cruz andina también visto desde el arte, ¿no? ¿Cómo lo ven al lado del arte? Como señalando, ¿no? Anteriormente la chacana cruz del cuadrado andino, nos dice, conocida por nuestras poblaciones indígenas ante los españoles. Esta figura, símbolos importantes dentro de la cosmovisión andina, chacana, nos dicen, ¿no? Que también significa simbólica para los pueblos originarios de la cruz, una realidad vivida los últimos 500 años, nos dicen, ¿no? También ahí tiene todo significado, ¿no? Sus colores, el azul rojo, mira, su degradado, todo eso, ¿no? Entonces, está visto desde el arte también. La chacana, visto desde lo religioso, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿no? No puede existir una separación eh, de, de la ofrenda, desde el punto de vista que dan relacionalidad, ¿no? Una prioridad esencial del pensamiento andino, ¿no? También la labor del agrícola que tiene el carácter religioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el universo andino todo va interrelacionado, ¿no? Que existen sectores de segmentos. El femenino, ¿no? Si los reúne la cara femenina, Dios la Pachamama, todo eso, entonces vemos, ¿no? Dan ofrenda, ¿no? A la Pachamama, ¿no? De diferentes actividades, ¿no? Como les decía. También Chacana, ¿cómo lo ven desde el punto, desde lo político, ¿no? Es incuestionable también afirmar que los pobladores de los Andes no tienen un conocimiento verdadero, ¿no? Del trasfondo histórico-político de la chacana, a pesar de esto que se identifica, ¿no? De manera inconsciente o con mensajes políticos, éticos, como la injusticia, el sufrimiento, la humillación, exclusión y opresión, ¿no? Al imponer esta nueva fe y la cruz cristiana, ¿no? La chacana andina, hicieron posible, ¿no? El convencimiento religioso, o sea, identificado en una primera instancia como un instrumento de tortura de su sumisión, sino como una simbología de vida y plena de reconciliación cósmica, nos dicen, ¿no? Entonces también ellos lo ven desde ese punto de vista del lado político, ¿no? La chacana. Bueno, hasta aquí estaríamos llegando, más que todo en este tema 3 hemos hablado de la chacana, ¿no? La cruz andina, ¿no? Cómo lo interpretaban en la cosmología, ¿no? Eh, por ejemplo, la chacana, nos dice, ¿no? De era como un calendario para ellos, para para la cultura andina como, ¿no? Como nosotros tenemos el calendario de los 12 meses, ¿no? De día, todo eso, para ellos, para esta cultura también era eso, sus calendarios, ¿no? Donde que giraba el tiempo, tanto en la agrícola, en el hombre, en el varón, en los cultivos, todo, ¿no? Entonces ellos lo veían eso, en ese punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Ya, a ver, vamos a ver. Me dicen ya si estoy. Me dice el compañero si ya está volviendo la imagen. Aún nada, Inge. Ya, ya, ya. Ahorita vamos a... Ya, a ver, vamos a entrar al tema 4, que es, ¿no? La sagrada Huipala en el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Desde que del 2009, ¿no? Que ya
La sagrada huipala de Tahuantinsuyo, ¿no? Esta, por ejemplo, nos decimos, ¿no? La huipala, la bandera, ¿no? De 7 colores, decimos, ¿no? Entonces también tiene el significado, ¿no? La huipala de Tahuantinsuyo, ¿no? La huipala es el símbolo de identificación nacional y cultural de los Andes, ¿no? Los Andes armónicos es el emblema de la nación colectivista armónico, es la representación de las actividades diarias del hombre andino y en el tiempo y en el espacio. Uno de los tantos investigadores de la cultura aymara, ¿no? La Quiswa, ¿no? Por ejemplo, como este autor Carlos Urquiza nos dice que confirma que la huipala fue emblema nacional de la civilización andina, ¿no? O sea, nos dice este autor que desde más antes, la cultura andina ya ellos lo tenían, sagrada huipala, ¿no? Es el emblema nacional de la civilización andina, ¿no? Entonces, esta bandera o este huipala es el emblema, ¿no? Desde la civilización andina, antes y durante el periodo de los incas. ¿No? También nos dice que existe el uso de la huipala, según este autor Germán, nos dice, fue encontrado con un objeto parecido en un estandarte, en un tumba, nos dice también, ¿no? Hay autores que describen, ¿no? La huipala, los colores, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Estaba en la cultura preincaica, que está parte de Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿no? Entonces, en ese momento también, ¿no? También la etimología de la palabra huipala, que viene del antiguo idioma, ¿no? Del ser humano, ¿no? Posteriormente dominando, ¿no? Por el cronista, el polo del ordenador, dice, ¿no? Entonces, Aymara, que deriva de las palabras Hayamara, dice, ¿no? O sea, lejos años, ¿no? Años lejanos o tiempos inmemoriales. Entonces, desciframos, ¿no? De la siguiente manera. Primero, Huipala, ¿no? Dice, ¿no? También formas de pronunciamiento españolizado también, ¿no? La Huipala por los monolingües del castellano, ¿no? Varios residenciales o huipalas por los biles, ¿no? O bilingües castellanos, aymara de varios periféricos y huipalas, ¿no? Nos hablan en las comunidades de los ayllus. Más que todo, ¿no? Estas huipalas lo llevan hasta ahora, ¿no? También la huipala está en las actividades del hombre andino, nos dicen, ¿no? Las costumbres, tradiciones, siempre están en la isa de todos los acontecimientos sociales, culturales. Por ejemplo, el ejemplo es el encuentro de comunarios, de ayllus, por ejemplo, hasta en los matrimonios, ¿no? Donde se enlaces matrimoniales, la comunidad cuando nace un niño, en comunidades cuando realizan el corte de cabello o niños bautizados, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos lejanos siguen llevando, ¿no? Ese es el símbolo que, por ejemplo, digamos, en esa familia o en ese caso o en ese hogar está llevando alguna actividad social, ¿no? Cultural, ¿no? También ellos lo llevan, que representan a actividades del hombre andino también, ¿no? Y otro el punto es el punto y lugar y ubicación de cada pueblo también. Está la huipala, ¿no? El Tahuantinsuyo que está determinado del acuerdo a este sistema de generatriz, dice, ¿no? Del cuadrado, el diagonal, progresivas, amplificación, o ubicado dentro y cuadrado inicial del Tiahuanaco, no sé, la esquina de su primera ampliación, está en Oruro, o la de los Urus, ¿no? El siguiente ampliación se encuentra de Potosí, algo el río y de Pilcomayo, dice, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? Por ejemplo, el norte, oeste, sur, este, ¿no? Vemos, por ejemplo, la Huipala está con los colores también, ¿no? Y los pueblos, las comunidades. También la Huipala es como expresión de una unidad de igualdades, la formación de 7 colores, dice, del arco iris, ¿no? El reflejo cósmico de que representa la organización del sistema, ¿no? El comunitario armónico y Kiswa Aymara nos dice, ¿no? La expresión de las relaciones socioeconómicos dentro del sistema Camaña, ¿no? La existencia de hermandad, la reciprocidad, ¿no? La solidaridad humana. ¿No? Entonces tiene 4 lados, 7 colores de proporción igual, que significa
que significa la igualdad en la diversidad de los pueblos andinos, ¿no? También según las necesidades, según su capacidad también. Ven también la capacidad donde no se conoce el hombre ni la miseria, donde no hay ricos ni pobres, donde no hay ambición de oro, plata, ¿no? Donde no conocen enriquecimiento ilícito, ¿no? El despojo de las riquezas para intereses personales, ¿no? La huipala también tiene 49 cuadros, 7 colores unidos, ¿no? Los marcas suyos, que significa la unidad en diversidad geográfica de los Andes, ¿no? La huipala es la expresión filosófico andino, ¿no? La huipala es la expresión dialéctica de la evolución de la ciencia, la tecnología y el arte, ¿no? El desarrollo socioeconómico, político y cultural, ¿no? Y también, ¿no? El Tahuantinsuyo. Y asimismo es la huipala, es la representación del chacana, ¿no? Del cuatro de estrellas del firmamento, ¿no? La referencia